noches, mi querido espectador. Esta noche vamos a hablar de algo que el régimen de Maduro hizo durante años, con una eficiencia que ningún venezolano que lo vivió desde adentro puede olvidar. Cobrar. Cobrar en los contratos del petróleo, cobrar en los contratos del oro y cobrar en las cajas de comida que el régimen repartía a las familias más pobres de Venezuela como si fueran un favor y no un derecho. Esas cajas se llaman CLAP, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó en un expediente oficial con nombres y cifras exactas cómo el hijo menor de Cilia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores, cobró sobornos millonarios a través de ese programa. Mientras los venezolanos más pobres esperaban la caja mensual con arroz y aceite y lentejas, Yoswal cobraba. Mientras las familias de los barrios más humildes de Caracas dependían de esa caja para alimentarse, Yoswal viajaba en jets privados a las Bahamas, a Francia, a Alemania, a Brasil. Mientras el pueblo venezolano sobrevivía con lo que el régimen le daba, el hijo menor de Cilia acumulaba. Esta noche vamos a explicarles exactamente lo que el Tesoro de Estados Unidos tiene documentado sobre Yoswal, lo que hizo con el dinero del CLAP, dónde está ese dinero hoy y por qué Yoswal Alexander Gavidia Flores es la pieza de la familia de Cilia que el proceso de Brooklyn tiene más interés en rastrear. Para entender por qué Yoswal es la pieza más importante de la familia de Cilia en el contexto del proceso de Brooklyn, hay que entender qué significa tener un expediente de sanciones del Tesoro americano cuando tu madre está siendo juzgada en el Tribunal Federal de Nueva York. Cuando el régimen sigue en el poder, las sanciones son un inconveniente. Bloquean algunas cuentas, dificultan algunas transacciones, pero la protección que el poder político ofrece hace que el impacto sea manejable. Cuando el régimen cayó, cuando la madre está presa en Brooklyn, cuando el proceso federal avanza con toda la potencia de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, esas sanciones de 2019 se convierten en otra cosa. Se convierten en la base legal sobre la que los fiscales construyen el rastreo de activos, en la documentación que justifica las solicitudes de cooperación judicial a los países europeos donde está el dinero, en el expediente que dice quién es Yoswal, qué hizo y dónde están los recursos que cobró. El CLAP fue creado en 2016 por el gobierno de Maduro como un sistema de distribución de alimentos subsidiados para familias venezolanas de bajos ingresos. En teoría, era un programa social. En la práctica fue uno de los mecanismos de corrupción más grandes de la historia de Venezuela. El colombiano Alex Saab era el operador central del programa. Él conseguía los contratos para importar alimentos. Él armaba la red de empresas pantalla que manejaba el dinero. Y él pagaba sobornos a las personas dentro del régimen que le garantizaban acceso a esos contratos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo documentó con precisión en su expediente de sanciones de julio de 2019. Saab pagó sobornos específicamente a los 3 hijos de Cilia Flores, a Walter Jacob, a Yoser Daniel y a Yoswal Alexander. Los 3 a cambio de garantizarle a Saab acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano. Contratos pagados 3 o 4 veces por encima de su valor real, contratos financiados con los recursos del Estado venezolano, con el dinero del petróleo venezolano, con el dinero que debía financiar hospitales y escuelas y agua potable para los venezolanos. Ese es el dinero que Yoswal cobró. Hay algo sobre Yoswal específicamente que esta redacción quiere que la diáspora venezolana entienda. Walter Jacob es el mayor, el más conocido, el que fue juez. Yoser es el más misterioso, pero Yoswal es el más visible en términos de lo que el dinero compró. La periodista venezolana de investigación Maybor Petit documentó en 2016 que el hijo menor de Cilia había realizado más de 15 viajes en jets privados charter desde que su padrastro llegó a Miraflores en 2013. 15 viajes en jets privados a las Bahamas, a Argentina, a Francia, a Alemania, a Aruba, a Colombia, a Brasil. Todo documentado, todo mientras Venezuela se hundía, todo mientras las familias más pobres de Venezuela esperaban la caja del CLAP que sus hermanos convirtieron en un negocio de sobornos. El diario de investigación Oca Diario documentó junto a otras fuentes que los 3 hijos de Cilia Flores lavaron desde España 159 millones de euros procedentes de la corrupción de PDVSA. 159 millones a través de una red criminal que operaba desde Madrid con conexiones en paraísos fiscales que incluyen las Islas Caimán, las Bahamas, Panamá, Malta y Andorra. Transparencia Venezuela publicó el 26 de marzo de 2026 un informe completo sobre la red de poder de Cilia Flores. El informe identifica 67 empresas vinculadas a los 3 hijos, Walter, Yoser y Yoswal. 67 empresas,
una red construida durante años para mover el dinero de los contratos del CLAP y de PDVSA hacia cuentas y propiedades fuera de Venezuela. Con Cilia presa en Brooklyn y el proceso federal avanzando, esa red está ahora bajo el microscopio del FBI y de los investigadores financieros europeos. Hay algo sobre la relación entre Joswal y Alex Saab que esta redacción quiere explicar con precisión porque es la pieza que conecta todo. Saab no era solo el operador del CLAP, era el testaferro más importante de Maduro, la persona que el régimen usó durante años para mover dinero internacionalmente. Y fue precisamente Saab quien en 2011 le dio a los 3 hijos de Cilia su primer contrato con el gobierno, un contrato para despejar terrenos en el estado de Vargas. Ese primer contrato en 2011 fue el comienzo de una relación que duró más de una década. Una relación construida sobre sobornos, contratos sobrevaluados y empresas pantalla. Cuando Saab fue capturado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en 2021, llevaba en su cabeza toda la información sobre esa red, incluyendo lo que sabe sobre Joswal. Y esa información está en los expedientes del proceso federal. El Departamento del Tesoro dijo explícitamente en su comunicado de sanciones que la red de corrupción del CLAP permitió a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano, que utilizaban los alimentos como una forma de control social para recompensar a los simpatizantes políticos y para castigar a los opositores. Eso lo dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No es una acusación de la oposición venezolana, es el documento oficial del gobierno americano que llevó a la sanción de Joswal y sus hermanos en 2019. Y eso fue en 2019, antes de la captura de Cilia, antes del proceso federal de Brooklyn, antes de que el expediente sobre el régimen chavista se convirtiera en el caso judicial más importante contra una familia de gobierno latinoamericana en la historia de los tribunales federales americanos. Quiero que piensen por un momento en Mariela. Tiene 46 años. Vivió en el barrio El Paraíso de Caracas durante 20 años. Fue de las primeras familias de su comunidad en inscribirse en el CLAP cuando comenzó en 2016. No porque confiara en el régimen, sino porque no tenía otra opción. El bolívar se devaluaba semana a semana y la caja del CLAP, aunque llegaba tarde, aunque a veces faltaban productos, aunque el arroz a veces venía mojado y el aceite era de dudosa procedencia, era la diferencia entre comer y no comer en muchos meses. Mariela esperó esa caja durante 4 años. 4 años en los que Joswal Gavidia Flores hacía sus 15 viajes en jets privados. 4 años en los que el dinero de los contratos sobrevaluados viajaba desde las cuentas del Estado venezolano hacia las empresas pantalla en Panamá y las Bahamas y Malta. 4 años en los que 159 millones de euros de la corrupción de PDVSA se lavaban desde Madrid. Mariela no sabía nada de eso mientras esperaba su caja. Solo sabía que a veces llegaba y a veces no. Mariela salió de Venezuela en 2021. Esta semana, desde el país donde vive ahora, siguió las noticias sobre el informe de Transparencia Venezuela que documenta la red de 67 empresas vinculadas a los hijos de Cilia y calculó cuántas familias como la suya podrían haber sido alimentadas con dignidad durante años si los 159 millones de euros que los Gavidia Flores lavaron desde Madrid hubieran ido a donde el programa decía que iban. El cálculo la dejó sin palabras. Hay un número que esta redacción quiere que quede grabado en la memoria de todos los venezolanos que vieron este video. 4 veces el costo real de los productos. Eso es lo que los contratos del CLAP pagaban según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por cada $1 de comida que llegaba a una familia venezolana, el sistema pagaba 4. 3 se quedaban en la red, en las cuentas de Saab, en los sobornos de los Gavidia Flores, en las empresas pantalla de las Islas Caimán y Panamá y Malta y Andorra. 4 veces el costo real. Ese número explica los 15 viajes de Joswal en jets privados mejor que cualquier otra cifra. Ese número explica los 159 millones de euros lavados desde Madrid. Ese número explica las 67 empresas que Transparencia Venezuela documentó. Y ese número es el que el proceso federal de Brooklyn tiene en su expediente sobre la familia de Cilia. El CLAP no era solo corrupción, era control. Las familias que apoyaban al régimen recibían la caja regularmente. Las familias con vínculos opositores veían cómo la caja dejaba de llegar o llegaba incompleta o con productos de menor calidad. El acceso a la comida como instrumento de control político. Y en el centro de ese sistema, cobrando sobornos para garantizar que los contratos siguieran fluyendo, estaban Joswal y sus hermanos. El hijo menor de Cilia no solo robó del programa de alimentos de los venezolanos, fue parte del sistema que usó esos alimentos para controlarlos. Esa es la diferencia entre corrupción y crimen político.
y el Tesoro americano lo documentó como crimen político en su expediente de sanciones. Josh Wall también tenía vínculos documentados con Mario Enrique Bonilla Ballera, un empresario venezolano acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de lavar dinero. Cuando el Departamento de Justicia acusa a alguien de lavado de dinero, la investigación incluye rastrear de dónde vino el dinero y quiénes estaban en la cadena que lo movió. Josh Wall aparece en esa cadena como el hijo de la primera combatiente del régimen, como el receptor de sobornos documentados por el Tesoro americano, como alguien con conexiones a la red financiera del régimen que el Departamento de Justicia está desmantelando, con su madre en Brooklyn siendo juzgada en el Tribunal Federal de Nueva York. El expediente que conecta a Josh Wall con esa red tiene una dimensión nueva. Desde el 3 de enero, desde que su madre fue capturada y llevada a Brooklyn, sobre Josh Wall reina el silencio. No ha aparecido en medios, no ha dado declaraciones públicas, no hay imágenes verificadas de él desde la captura. Eso contrasta completamente con Nicolásito, que apareció inmediatamente en la Asamblea Nacional y se convirtió en la voz pública del chavismo. Josh Wall desapareció de la vida pública. Y esa desaparición en el contexto del proceso de Brooklyn dice más que cualquier declaración pública podría decir. Alguien le aconsejó que se callara, que no dejara rastros nuevos, que no produjera declaraciones que pudieran ser usadas en el proceso. Pero el silencio no borra el expediente de 2019, no cancela las 67 empresas documentadas, no devuelve los 159 millones de euros a las cuentas desde las que salieron. El silencio de Josh Wall es la confesión más elocuente que existe sobre su situación. El informe de Transparencia Venezuela fue publicado el mismo día de la segunda audiencia del proceso de Brooklyn, el 26 de marzo, el día en que el juez Hellerstein escuchó los argumentos sobre el financiamiento de la defensa, el día en que Trump dijo que vendrán más cargos. Esa coincidencia de fechas no es casual. Transparencia. Venezuela publicó ese informe como material de contexto para que los fiscales, los jueces, los investigadores y la opinión pública internacional tuvieran acceso a la arquitectura completa de la red de Cilia en el momento en que el proceso judicial de Brooklyn producía sus resultados más visibles. Y Josh Wall está en ese informe con sus empresas, con sus vínculos, con su red. Guarden esta predicción con la fecha de hoy. Antes de que termine 2026, Josh Wall Gavidia Flores va a ser el centro de al menos una acción judicial o financiera internacional relacionada con el proceso de Brooklyn, o una congelación de activos específicamente vinculados a su nombre en alguna jurisdicción europea, o una solicitud de información de los fiscales de Nueva York dirigida a autoridades españolas sobre las empresas vinculadas a la red de los Gavidia Flores, o una aparición en algún documento judicial del proceso federal que lo nombre explícitamente como parte de la red que los fiscales están desmantelando. En cualquiera de esos tres escenarios, las 67 empresas y los 159 millones de euros van a ser el centro de la historia. Hay algo que esta semana es diferente a cualquier momento anterior en la historia de Josh Wall Gavidia Flores. Su madre está presa. El proceso federal de Nueva York tiene a la familia en su radar. Alex Saab, el hombre que le pagó los sobornos, está en el sistema federal americano con información sobre la red. Transparencia Venezuela publicó el mapa completo de las 67 empresas. Y el Tesoro americano tiene vigente desde 2019 la sanción que identifica exactamente qué hizo Josh Wall y con quién. Esas 5 cosas juntas crean una presión sobre Josh Wall que en ningún momento anterior de su vida existió. Y esa presión produce decisiones. Josh Wall va a tomar una. Y esta redacción va a estar aquí para contarla cuando ocurra. El jet ya no vuela, las cuentas están bloqueadas, la madre está presa y el proceso avanza. Venezuela renacerá sin jets privados pagados con el dinero del club, con los venezolanos que esperaron esa caja sabiendo que el dinero que les robaron está siendo rastreado y con Josh Wall Alexander Gavidia Flores respondiendo por lo que hizo. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.